Amigos de Pulso Parlamentario, ¿cómo están? Bienvenidos a esta interesante edición, interesante específicamente para los arquitectos, pero en un tema que nos atañe a todos los que vivimos en las ciudades. Para tal efecto nos acompaña el decano de la Orden, el arquitecto Arturo Yep. Bienvenido a Congreso Televisión. Bien, muchas gracias, Álvaro, por esta invitación a participar en Pulso Parlamentario. Qué ocurrencia, al contrario, gracias por acompañarnos. Se ha por fin, después, según hablábamos, de más de 10 años y quizá muchos años más, reglamentado esta ley 30225, que obliga a las instituciones gubernamentales a por fin considerar el concurso arquitectónico para las obras que se construyan, me refiero a infraestructura pública. ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos? Mire, efectivamente, hace 24 años, exactamente en el año 1994, se aprobó la Ley de Contrataciones de Obras del Estado, y en esta ley, ¿no?, por un exceso de simplificar los trámites, se eliminó la obligación de efectuar concursos de proyectos de arquitectura. Hoy, efectivamente, con la nueva reglamentación de la ley, de la misma ley de contrataciones, pero ya está modernizada y adecuada a los tiempos, no se está viabilizando la realización de concursos. ¿Cómo beneficia en general a la población? En primer lugar, garantizamos un proceso de transparencia para lograr una obra de calidad, porque con el sistema anterior se privilegiaba la obra de menor costo, el proyecto de menor costo. Importaba más lo económico que lo arquitectónico y lo técnico. Exactamente, pero realmente esto era una falacia, era en buena cuenta, digámoslo con claridad, un engaño a nosotros mismos. Porque un proyecto más barato es porque está lleno de ineficiencias y muchas veces ni siquiera respondía al objetivo del proyecto, de lo que se buscaba. Y entonces nos encontramos con que el proyecto, al momento de su ejecución, llevaba pues a modificaciones, a ampliaciones, y a las famosas adendas de repente también, ¿no? Exactamente, porque cada una de estas modificaciones implicaba adendas. Y en esa controversia de las adendas nos llegábamos y superábamos el límite que establece la ley. Y generando corrupción también de paso. Exactamente, porque dependía de la discrecionalidad de los actores, pues y como muchas veces también no se ponen de acuerdo, y entonces llegábamos incluso a judicializarlo. Por ejemplo, se construía un penal en determinada provincia y como se trataba de presos, pues no se consideraba la parte de las aguas servidas, un ejemplo, ¿no? ¿Esto ya no va a ocurrir? No, ya no debe ocurrir. Un penal sin desagüe, digamos, efectivamente, en criollo. Y sobre ese tema hay experiencias, porque se han licitado hospitales en el interior del país y resulta que estaba en el papel proyectado que las aguas servidas van a la República, pero en esa ciudad no hay República, entonces se ven obligados a construir una planta de tratamiento. Pero es una respuesta espontánea, les obliga a hacer prácticamente una suerte de ampliación del proyecto. ¿Hay alguna estadística del colegio que permita saber cuántas obras en estos 20 y tantos años se han construido con este sistema? Mire, con el sistema de concursos. De no contar con el concurso arquitectónico. Bueno, casi el 99% de las obras que ha ejecutado el Estado han estado exoneradas de realizarse concurso. Y sería un buen tema para una tesis de algún estudiante de arquitectura el saber esto cómo se traduce en corrupción, cuántos sobrecostos hemos tenido que pagar todos los peruanos. Uy, la verdad sí, es realmente una gran preocupación, porque definitivamente esto implica un costo mayor, ¿no? Y que lo está pagando no solamente el Estado, sino todos nosotros, simplemente por no haber elegido un buen proyecto. También puede presentarse que determinada autoridad, presidente de la República, gobernador regional, alcalde provincial o distrital, por ganarle al calendario, porque ya sabe que se le termina su periodo y quiere inaugurar la obra, apruebe al caballazo que, por ejemplo, un edificio tenga no 8 o 7 niveles de estacionamientos y no solamente 2 o 3. Lo importante es inaugurarlo rápidamente para las cámaras. ¿Eso también se ha presentado? Claro, porque también incluso podría ser que se condiciona, ¿no?, la autoridad política
condiciona determinadas características de la arquitectura cuando no son necesarias. Y lo único que se está haciendo es, se está incurriendo en mayores costos. Si es que eso se hace desde un punto de vista racional, funcional, estético, lo más probable, muchas de esas obras calificarían como innecesarias. Y entonces, de esta forma, la inversión pública, a través de estos concursos de proyectos, va a ser mucho más racional las decisiones y a las finales va a ser mucho más eficiente el gasto público. Esto también por añadidura le fastidia la vida a los demás, porque los vecinos van a tener, siguiendo el ejemplo de los estacionamientos, que ver sus fachadas, sus parques, sus áreas públicas repletas de vehículos simplemente porque una autoridad negligente decidió aprobar sin concurso arquitectónico menos estacionamientos en un edificio público en donde hay gran afluencia de personas que van en sus vehículos. Ahora, lo que es interesante, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque de esa forma, cuando los arquitectos evalúan, tienen que ver que se cumpla con todos los requisitos que establece un proyecto. Si en el proyecto está contemplado la afluencia de públicos, de visitantes, ya sea de carácter temporal o permanente, tiene que calcularse la dotación de estacionamiento necesario y resolverse al interior del predio, no afuera. Tiene que ser al interior del predio. Pero también vale la pena señalar un aspecto importante, porque como estamos hablando de los mejores proyectos desde el punto de vista de la arquitectura, estaríamos logrando calidad arquitectónica. Y calidad arquitectónica, en buena cuenta, significa calidad urbanística. Y entonces, nuestras ciudades, nuestros espacios urbanos van a empezar a mejorar, porque nadie puede negar que aquellos proyectos hechos en el pasado con concurso han contribuido a la calidad del espacio urbano. Mire, uno de los primeros proyectos efectuados por concurso fue el Palacio Arzobispal en la Plaza de Armas. Y nadie puede desconocer la calidad de la fachada, con el estilo propio de la época, una suerte de neocolonial. Sin embargo, respondió y hoy es un referente de la arquitectura, un factor de atracción, ¿no? Visitarlo. Pero no solamente el caso del Palacio Arzobispal, porque también hay otras intervenciones interesantes, entre las cuales una de las destacadas es el proyecto de Petroperú, ubicado pues, en la avenida Paseo de la República. También se realizó con concurso y se ha reconocido como un proyecto de calidad arquitectónica. Y eso que fue hecho hace más de 40 años. Más de 40 años. Claro. A nadie se le ocurre modificarlo. Le tengo que comentar que alguna vez hubo algunas autoridades que decía, en el primer piso hay un espacio que no sirve, que no se está utilizando, hay que aprovechar para poner un grifo. No, oiga, por favor, si pones un grifo, desmerece la calidad del espacio. Y felizmente, gracias no solamente a que es una buena obra, sino además ha sido reconocido y premiado esta obra, entonces forma parte del patrimonio moderno, nadie se atreve a modificarlo. Entonces, eso es lo bueno de tener obras que contribuyen al mejoramiento del espacio urbano. ¿Cuál es el punto de vista del Colegio de Arquitectos respecto a edificios públicos en donde se desempeña determinada institución logra el presupuesto, construye su sede principal y la deja disponible para que otra institución, de repente que se dedica a otro tipo de actividades oficiales, asuma la titularidad de ese predio? Por decir, el Tribunal Constitucional, que funciona acá, va a tener una nueva sede en San Isidro, que anteriormente fue la sede del Banco de la Nación. Una cosa es la afluencia de abogados, de litigantes que van al Tribunal Constitucional, y otra muy distinta es la del Banco de la Nación, donde hay público de a pie que va a hacer sus trámites rápidamente. ¿Cómo poder compatibilizar un edificio público cuando cambia de giro de acuerdo al titular? Mire, hay una experiencia específica que todas la conocemos. Y empezó en el concurso como la sede administrativa del Ministerio de Pesquería en la avenida Javier Prado. Hoy Museo de la Nación. El cruce con la avenida Aviación. Este edificio se construyó pensando en que sea un ministerio. En el boom de la pesca, dicho sea de paso. En el boom de la pesca. Claro. Factores a favor y en contra hizo que luego pues, se deje vacío, porque hubo una reorganización del ministerio de aquel entonces, y necesitó menos área y pasó a otras edificaciones. Y este edificio quedó disponible para el Estado. Y entonces se destinó para otras actividades. En algún momento se destinó un sector, me parece que para el Banco de la Nación, temporalmente. Pero hoy es el Museo de la Nación y está respondiendo adecuadamente. He visto la forma como se ha ido adaptando a una nueva función, ¿no? Porque los museos requieren grandes espacios,
algunos en altura, ¿no? Y veo que aquí digamos, se ha ido acondicionando. Por supuesto, el proyecto no fue pensado en museo, pero se ha tenido que acondicionar. Y eso significa que en cada una de las etapas se tiene que plantear un proyecto de remodelación. ¿Qué se hace en esos casos desde el punto de vista del Colegio de Arquitectos? Obviamente la recomendación es que ahí lo que corresponde también es hacer un concurso para un proyecto de remodelación. Lo que hay que evitar es que el funcionario dentro de su capacidad resuelva un problema que es de interés nacional. Porque al final el funcionario, la suma de decisiones de pequeños funcionarios no da la mejor respuesta. Lo que hay que hacer es, mira, acá queremos hacer esta tarea, este proyecto, pues y se saca concurso y el concurso va a plantear la mejor solución desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, como digo, preocupándose de la calidad del espacio urbano, del espacio público, pero también encontrando la funcionalidad interna. Desde que está en ya vigencia este reglamento, ¿cuántas obras ya se han podido viabilizar con la aplicación de este reglamento? Mire, lo interesante es que esto no camina aislado, porque ya ha habido algunas iniciativas por parte de entidades del Estado para implementar concursos. Acaba de concluir el proceso de adjudicación para el concurso de los catálogos de módulos educativos a cargo del PRONIED, quiero decir Ministerio de Educación, y ha hecho un concurso. Y el concurso lo ha hecho para poder encontrar una fórmula, porque fue una sugerencia que le planteamos, hizo un convenio, implementar concursos. Para poder llevarlo a cabo, lo que hizo un convenio con un Organización de los Estados Iberoamericanos, para que esta organización, una ONG, pueda cumplir, hacer un servicio a través de un concurso y seleccionar los mejores proyectos. Entonces, de alguna forma hay un antecedente. También vale la pena señalar que, de otro modo, en nuestra regional de Junín, también se hizo un concurso para elaborar un expediente de la remodelación de una calle peatonal en la ciudad de Jauja. En este momento venimos trabajando con Produce, con la sección de turismo, para sacar adelante el concurso para el embarcadero turístico de Puno, en el lago Titicaca, ¿no? Este proyecto ya cuenta con la aprobación por parte del sector de Invierte, ¿no? Y ya tiene que pasar a la etapa de formulación de expediente técnico. Pero han visto que el anteproyecto que forma parte del estudio económico debe mejorarse. O sea, ahí hay un nivel de responsabilidad del funcionario que entiende que la propuesta que está ahí, que es la más barata, no es precisamente la mejor, y entonces estamos conversando para que podamos convocar a concurso. Y entonces hoy la aprobación de este nuevo reglamento está viabilizando, ya sin temor, sin duda, sin discusión, la posibilidad de poder realizarlo a través de concurso arquitectónico. Ahora, lo bueno es que asimismo, nosotros hemos conversado con el presidente de la República, como también con los representantes del proyecto del Bicentenario, para que las diferentes obras seleccionadas como parte del Bicentenario deberían hacerse a través del concurso. Y ahí hemos recibido la simpatía del presidente de la República, al que le parece adecuado, porque es obvio que si vamos a construir obras emblemáticas, porque las obras del Bicentenario deben ser obras emblemáticas, deben ser seleccionadas las mejores. Y eso es lo que venimos tratando con el proyecto del Bicentenario, para que los diferentes proyectos que se ejecuten por todos los ministerios puedan realizarse a través de concurso arquitectónico. Muy bien. ¿Cómo, y este es un tema que le preocupa también sobre todo a quienes viven cerca a las comisarías? Generalmente los locales policiales son habilitados aprovechando alguna incautación que se le ha hecho al narcotráfico, al crimen organizado. El Estado hace suya la propiedad de dicho predio y ahí se ubica una comisaría. Esas comisarías obviamente van a tener que soportar centenares de veces más afluencia de público y sobre todo de vehículos que se estacionan en los alrededores, y ahora tenemos el caso de Chosica, en donde al frente pues de la comisaría del sector hay un convento de monjas y las religiosas no pueden ni siquiera entrar y salir a su cochera por la cantidad de vehículos abandonados que no solamente en Chosica, sino en todas las comisarías hay. ¿Cómo solucionar ese tema?
Ahí tiene que sincerarse si es que la comisaría se va a quedar en forma definitiva en ese predio. Si hay esa posición de que se va a quedar en forma definitiva, naturalmente deben de buscarse el espacio necesario para responder a todas sus necesidades. Una de esas necesidades es el guardado de estos vehículos incautados y entonces, como también los siniestrados. Y entonces debería habilitarse terrenos comprando. La decisión es compra. Es como cuando, por ejemplo, el Ministerio del Interior planteaba la necesidad de hacer una nueva comisaría en San Isidro. Lo que hizo la Municipalidad de San Isidro, le entregó un local al Ministerio en la Avenida del Ejército para diseñarse una nueva comisaría y se hizo la remodelación del inmueble adecuándola a la comisaría y obviamente se le proveyó estacionamiento. Entonces debe partir por ahí, sincerarlo. No es que yo implemento una obra de servicio público en una zona residencial, obviamente afectando a los intereses de la misma población que se va a sentir vulnerada su tranquilidad, sus derechos, ¿no? Eso no debería ocurrir. Habría que revisar bien la parte que se refiere a los bienes incautados que pasan a formar parte del mobiliario, del patrimonio mobiliario del Estado, ¿no es cierto? Porque no todos se pueden aprovechar como oficinas públicas. Así es. Además tenemos que ser, digamos, se tiene que manejar en forma gerencial también esas decisiones. Si hay un local que no se adecúa para cumplir una función de servicio público, lo que tiene que hacer es entregársela a otra entidad del Estado para que implemente otro tipo de funciones. Por ejemplo, mire, ya le comenté, el caso de la Municipalidad de San Isidro tenía que implementar los centros comunales, los centros para el adulto mayor. Y si no los tiene, lo que tomó la decisión es compra el inmueble e implemente un centro de adulto mayor en una zona residencial. Este equipamiento es un servicio público, es amigable con las necesidades de la población y es absolutamente compatible con la función residencial de la zona. Y es equipamiento urbano, es obra de inversión pública, pero está bien planteado. Pero no podemos, como usted señala, pues, poner una oficina del gobierno central en donde hay una gran afluencia pública, una zona residencial. Así es. Hay que sincerar, manejar gerencialmente las propiedades del Estado y colocar e identificar cuáles predios pueden funcionar bien en determinadas zonas de acuerdo a la zonificación que tiene, ¿no? Para que se tomen decisiones coherentes con las necesidades del vecino. ¿En qué medida se va a ver favorecido el arquitecto peruano? ¿Va a haber más trabajo para los arquitectos? Nosotros estamos convencidos que esto va a permitir la posibilidad, como decía primero, el objetivo es mejorar la calidad de los edificios que se van a construir. Evidentemente esto va a empezar a soltar un poco la resistencia que ha habido por parte de las diferentes entidades en la ejecución, porque todos piensan que la única forma de ejecución es a través de los sistemas tradicionales. Y ahí también ha habido una suerte de limitación por las autoridades, como dice, se guardan las decisiones hasta el final del periodo a ver qué hago para poder terminar. No, ahora tienes que hacerlo por concurso y debes empezar ya. No hay fines políticos en este tema, porque acá lo que hay que buscar un buen proyecto para la ciudad. Y aparte se completa la cadena de pagos porque al haber más trabajo para los arquitectos hay más ingreso por renta y hay más declaración de impuesto a la renta cada año, ¿no es cierto? Profesionales que van a pasar, en muchos casos, no digo que todos, pero en muchos casos de la informalidad ya a la parte formal de declarar sus impuestos gracias a que van a trabajar también haciendo sus respectivos informes de visto bueno para que tal obra salga o no salga, ¿no es cierto? Claro. Antes de concluir, yo quería señalar que la realización de los concursos de arquitectura tampoco no es novedoso para nuestro país. Nosotros, los arquitectos, hemos tenido oportunidad de participar en concursos durante más de 50 años. Desde el año 1937, cuando se creó la Sociedad de Arquitectos de Perú y luego Colegio de Arquitectos, han pasado 50 años donde se han construido más de 150 obras por concurso. Y había no menos de una obra por año, una obra emblemática que ha estado dirigido a mejorar el equipamiento urbano de nuestra ciudad. A través de concursos se han hecho los terminales terrestres, terminales aéreos, las grandes unidades escolares, se han efectuado los bancos, se han efectuado universidades, es decir, mucho equipamiento.
Y también se han caído muchos puentes, seguramente construidos en la época en que no hubo necesidad de digamos, visto bueno del Colegio de Arquitectos, ¿no? Mire, allá tengo que reconocer que en la tipología de puentes los arquitectos no hemos participado y eso también ha sido una limitación, porque hoy los mejores puentes están construidos por arquitectos ingenieros, ¿no? El más destacado es el arquitecto Calatrava y sus puentes son un referente, son un elemento de atracción en todas las ciudades donde se han construido. Acá en el Perú los puentes han sido diseñados exclusivamente por ingenieros. Me parece que ahí, desde el punto de vista cualitativo, sin que se molesten los ingenieros, ya deberían también formarse en el arte de la estética, de la arquitectura, o de repente trabajar conjuntamente para que también nuestros puentes mejoren en calidad estética a favor de la ciudad, para ya olvidarnos de estas discusiones de que estos puentes no responden al entorno urbano donde se están proyectando, ¿no? ¿Cómo trasladar, ya que el tiempo nos va ganando, a que este buen ejemplo a nivel gubernamental, a nivel del Estado, pase también al sector privado? Yo sé que es muy difícil, que ahí sí, siempre cuando uno piensa en ampliar o construir su casa, piensa en el presupuesto más barato. Pero ¿cómo lograr que esta inyección de urbanismo pase también a desterrar, ojalá no sea un pensamiento utópico, la autoconstrucción tan lesiva para el urbanismo? Permítame decirle algo primero, que esta ley está viabilizando para que todas las autoridades que conforman el Estado en su conjunto, llámense ministerios, entidades nacionales, gobiernos regionales, municipalidades, tanto provinciales como distritales, utilicen este mecanismo de los concursos. No está limitado solamente a los ministerios. Con una municipalidad se puede hacer un convenio para ejecutar un proyecto en cualquier distrito o provincia del país. Eso por un lado. En el caso de la inversión privada, realmente la inversión privada reconoce los beneficios del sistema del concurso, porque el inversionista privado hace su propio concurso. Claro, no es un concurso público, invita a arquitectos reconocidos o que le recomiendan, y entre los arquitectos invitados presentan sus anteproyectos y el propietario pues selecciona el que le gusta, el que le parece mejor, pero también incluso cuenta con el apoyo, en algunos casos arma su propio jurado, y en algunos casos invita al Colegio de Arquitectos para ayudarlo a tomar la mejor decisión. Yo le digo, en mi caso yo he participado, invitado por los grupos privados para eso, para seleccionar el mejor proyecto, ¿no? Obviamente esto redunda en beneficio para el mismo propietario que está acometiendo un proyecto importante. En ese sentido, el privado lo conoce muy bien cuando estamos hablando, digamos, de grupos económicos importantes. Hizo mención al tema de la autoconstrucción. Por ahí, de repente, tenemos que mirarlo de otro modo, pero también se puede hacer por concurso. Porque la forma de contribuir a ayudar a la autoconstrucción, obviamente, es cuando tengamos viviendas que puedan competir con las viviendas de autoconstrucción. Y entonces también debería hacerse concursos para hacer viviendas de bajo costo, ¿no? Y ahí tiene que ver hasta incluso con concursos de ideas, ¿no? También se han hecho en otros países, como acá en el Perú se hizo años atrás el famoso concurso de Previ, ¿no? Este programa masivo de viviendas, y que fue un referente a nivel mundial y que nosotros hoy prácticamente ya nos hemos olvidado y lo hemos perdido. Debemos regresar a ese tema. Pero tampoco no hay que desalentarnos, porque el mismo programa de Mi Vivienda ha hecho concursos de proyectos de multifamiliares, ¿no? Y con concursos. En 2 oportunidades nos ha invitado para conformar el jurado, ¿no? Un proyecto en La Libertad, otro proyecto en Iquitos, ¿no? Entonces, como voy mencionando, gradualmente los funcionarios están empezando a sentir la responsabilidad de que las obras que tienen que hacer no puede ser de cualquier tipo, no puede ser una más. Debemos olvidarnos, digamos, de la mediocridad. Debemos preocuparnos siempre de dejar bien marcado nuestras inversiones. Vale la pena señalar que este esfuerzo de llegar al concurso, la verdad es que en los últimos años empezó en una coordinación que hicimos con el Poder Judicial.
para poder sacar adelante un proyecto importante que en el Poder Judicial se había aprobado, que es el diseño y la construcción de la nueva ciudadela judicial. Las autoridades de aquel entonces, que ya habían recorrido otros países, se habían dado cuenta que en otras ciudades ya las nuevas sedes judiciales no son como las que tenemos acá, que usted muy bien lo ha relatado, cuando las diferentes salas o cortes ocupan edificios de incautados o edificaciones que le entrega el Estado y ahí acomoda un juzgado. No es del tamaño adecuado, no se separan los espacios público-privado y termina habiendo un acomodo de cualquier tipo. El gran ejemplo es el ex Ministerio de Educación. Así es. Entonces, pero también en los juzgados en todo el país hay una suerte de hacinamiento en los juzgados. Una tuburización judicial, ¿no? Sí, es increíble. Entonces, ¿cómo podemos pedir pues, una claridad en el sector justicia cuando no hay condiciones adecuadas? Las autoridades de aquel entonces nos comentaron eso y a partir de ahí empezamos a trabajar para diseñar las bases de esta nueva sede judicial. Y yo lo quiero comentar porque si bien es verdad esto se discutió con las autoridades anteriores, el proyecto sigue, porque las autoridades deben pasar como debe pasar, pero debe haber una continuidad de pensamiento. Exacto. Y la ciudadanía judicial debe hacerse por concurso, porque en aquel entonces estábamos en una discusión interna de que tenía que hacerse por el sistema tradicional. Y nosotros decíamos no, porque si no, no vamos a llegar a los ejemplos que hay en Barcelona, en Madrid, en Rosario, en Buenos Aires. ¿Por qué tenemos ciudadanelas judiciales importantes donde además se respira justicia? ¿No? Y en cambio acá nuestras sedes judiciales, ¿no? Con su congestión, con su oscuridad, pues, y la poca transparencia, no precisamente refleja justicia y equidad. Muy bien. Hay que siempre señalar que las obras, como usted bien dice, son las que quedan. Las ceremonias de inauguración quedan, pero en el archivo periodístico, para la foto simplemente, pero las mejores obras son las que tienen que quedar. Yo le agradezco por habernos aclarado este importante reglamento que va a redundar en beneficio de toda la sociedad. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Y con ustedes, amigos, también no me queda sino agradecerles por la sintonía e invitarlos a una próxima edición de Pulso Parlamentario. Que estés bien.